Buenos días, buenas tardes, bendiciones mis hermanos. Ya estamos listos una vez más para nuestra lectura de la palabra de Dios. Ahora comenzaremos con el capítulo número 5. La vez pasada leímos del 1 al 4 de Levíticos. Ahora comenzamos con Levíticos número 5, haciendo una pequeña oración para que Dios nos bendiga en esta lectura. Padre Santo, gracias Señor por permitirnos un día más, Señor, de leer su palabra, de seguir adelante con el aprendizaje, Señor, del discipulado que usted nos permite. Ábranos, Señor, nuestro entendimiento, prepare los corazones para esta palabra, Señor, y que nos hable de mil maneras, Padre Santo. Permítanos también, Señor, que la palabra aprendida la podamos poner por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues la palabra se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice: ofrenda de expiación. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o de cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuera inmundo, y no lo echare de ver, si después llegara a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Riqueza literaria. Sacerdote. Un sacerdote, especialmente un sacerdote principal, un ministro, un sirviente personal, un oficial, especialmente el sumo sacerdote que descendía de Aarón. El Cohen era el siervo personal del Señor, aquel cuya vida entera giraba alrededor del servicio a Jehová, tanto por medio del ministerio en el tabernáculo, entre paréntesis, o el templo en tiempos posteriores, cierra paréntesis, como al tomar sobre sí las culpas del pueblo de Israel. Véase Éxodo 28, 29. Un Cohen sirve al Señor como sacerdote. Éxodo 28, 1. Nótense las 6 menciones de las palabras ministrar, servir o servicio, en las referencias al sumo sacerdote que aparecen en Hebreos 8:1 hasta el 9 y el 10. Hasta el día de hoy, el apellido judío Cohen identifica a una familia descendiente de Aarón, el sumo sacerdote. O sea que por ahí hay una familia judía que se apellida Cohen y son descendientes directos de Aarón. Wow. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Aquí me detengo para hacer una pequeña explicación de cómo nuestro Dios tiene consideración con el que menos tiene. Porque arriba dice: cuando pecare en alguna de estas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o cabra. O sea, un animal, digamos unos 15, 20 kilos. Póngale 10. Pero es
un cordero es un animalito grande, pero esto es en el versículo 6. En el 7 dice, y si no tuviere suficiente para un cordero, o sea, suficiente dinero, poder adquisitivo, suficiente pertenencias como para cambiarlo por un cordero que necesita, o sea, su fortuna era muy poca o nada. Entonces, fíjese nada más. Dice, y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, o sea, 2 pichones. ¿Cuánto pesa? Ni medio kilo, yo creo, un pichón. Pero lo que importaba era la santificación de la persona, no tanto cuánto tenía o cuánto costaba la ofrenda que iba a dar. Lo que contaba era el ritual, para no estar apartados de la gracia de Dios, para no estar apartados de la santidad y voluntad de Dios y cuántas cosas más, características que tiene de nuestro Dios. Y al no estar apartados de Dios, no estamos en pecado. Al estar apartados de Dios, es todo lo malo que nos pueda ocurrir en el mundo, sin sus cuidados y sin su amor. Y si no tenía dinero para comprar lo caro que era una cabrita, 2 pichones. Así es nuestro Dios, digno ejemplo a seguir por ministros. Hoy en día puede que en algunas doctrinas cobren ciertos servicios para santificar las fiestas y cobran la misma cuota el feligrés o el discípulo o el hermano o hermana, tengan o no tengan, tienen que pagar lo mismo. Y aquí el Señor dice, no es necesario que sea algo caro, solamente santifíquese, eso es lo importante. Y como les vuelvo a decir, todo esto ya lo hizo el Señor Jesucristo por nosotros, pero debemos saber todo el sacrificio que el pueblo hebreo hacía para mantenerse en santidad, en relación con Dios, nuestro Creador. ¿Y qué hacemos ahora o qué es necesario hacer? Nuestro Señor Jesucristo todo lo dio por nosotros, todo lo pagó por nosotros. Sigo leyendo. Dice, y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre y lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente, fíjense aquí, le baja más. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Vamos a ver en nuestra Biblia, Nueva Traducción Viviente, vamos a ver en Levíticos 5:11, que es donde vamos. Dice, fíjense lo que dice la Nueva Traducción Viviente. La traigo para acá esta Biblia. Si no te alcanza para comprar 2 tórtolas o 2 pichones, podrás llevar 2 kilos de harina selecta como ofrenda por tu pecado, puesto que es una ofrenda por el pecado. No la humedecerás con aceite de oliva, ni le pondrás incienso. ¿Se fija?
2 kilos. Empezó nuestro Padre Celestial pidiendo un cordero, una cabra. De ahí 2 palominos o 2 pichones, y ahora tan solo 2 kilos de harina. Fíjense, lo que Dios quería era facilitarnos el camino, allanarnos el camino, que no haya pretexto de por qué no somos santos. Que no haya pretexto de por qué no somos santos, porque Dios nos está dando todo lo necesario, lo más fácil para estar ante su presencia. Ahora ya no son ni los 2 kilos, les vuelvo a repetir. Ahora solamente pedir perdón en nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque desde el momento que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, su sangre pagó por nosotros, por nuestros pecados. Sigo leyendo, versículo 12. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. O sea, una parte del cabrito, la oveja, del pichón, de la harina, era ofrenda a Jehová. Y después del puño lleno de 2 kilos, póngale 1,5 kilos mínimo, era para el sacerdote, porque más adelante vamos a ver, y hemos visto que la herencia de los levitas era lo ofrendado a Jehová. De eso tenían que vivir, y eso era su posesión, su alimento. Versículo 14. Ofrendas con restitución. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro, o sea, por equivocación, en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la 5ª parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo o a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. O sea que si se equivoca, como ahorita que somos demasiadas corrientes doctrinarias, sin saberlo, nos aferramos, dice, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Si nosotros predicamos una doctrina equivocada, aún sin saberlo, porque si no, no lo haríamos, llevaremos nuestro pecado. Así es que tenemos que estudiar lo más posible la palabra de Dios y pedir perdón en nombre del Señor Jesucristo. Él de todos modos sabe que somos como los de Nínive, nos falta mucha sabiduría, que no sabemos cuál es nuestra mano izquierda, nuestra mano derecha, a comparación de la sabiduría de Dios. Sabe que como humanos nos podemos equivocar, pero con la luz de la sabiduría de la palabra que Dios nos da, tenemos que sobrellevar nuestra vida, nuestra fe, y tenemos que echarle ganas a lo que nosotros creemos a través de la palabra de Dios, viviendo en santidad,
y trabajando en la obra y pidiendo perdón a Dios diario por lo que nos contaminamos dentro y fuera de la casa, en la obra del Señor y fuera de ella. Hay que pedir perdón a Dios y que Él nos guíe a través de su Santo Espíritu. Sé que todas las corrientes dicen lo mismo, que son guiados por el Espíritu Santo, pero sabemos que también hay espíritu de error, pero eso le toca juzgarlo a Dios. Versículo 18, traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió, por la equivocación que cometió, por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Líbranos, Señor. Capítulo 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, habiendo hallado lo perdido después, lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdió que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Quiere decir que si algo valía 100, va a dar 120, porque 20 sería la quinta parte de 100. Y para expiación de su culpa, o sea, devolverá, y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Dios ya sabe, fíjense bien, dice, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. ¿En cuántas cosas no sabemos ofender los hijos de Dios? Ley del holocausto, versículo 8. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Como hoy en día que no se debe de apagar en nosotros el fuego del Espíritu Santo. Él es el que estará consumiendo cada que nosotros pedimos perdón al Señor. Él consume todo lo malo de nosotros. No es que nosotros seamos ofrenda ni nuestro pecado, sino que nosotros mismos somos la ofrenda. Ofrenda viva. Nos ofrecemos como ofrenda viva para el Señor. Ley de la ofrenda de grano, versículo 14. Esta es la ley de ofrenda
La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar, y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ellas será santificada. Habló también Jehová a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fuere ungido. La 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se prepararán con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová. Toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Nada más se comerá la ofrenda del demás pueblo, pero la ofrenda del sacerdote en su totalidad se quemará, porque es la del sacerdote. Su parte de comida ya está incluida también ahí en la ofrenda que está haciendo por él. Sobre el sacrificio por el pecado, versículo 24. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüelle el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Capítulo 7. Sobre el sacrificio por la culpa. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Versículo 5. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será el sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Fíjense que la ofrenda
que es por el sacerdote, se quemaría toda, nada se comería. Nosotros hoy somos hechos sacerdotes. Nuestro Señor Jesucristo se ofreció en su totalidad, y Él como sacerdote, al ofrecer la ofrenda por nosotros, le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Somos su heredad, porque Él ofreció sacrificio por nosotros y así mismo. Seguimos. Sobre el sacrificio de paz, versículo 11. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Al tercer día ya nadie come de la ofrenda. En el tercer día resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá. Al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmunda de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada entre su pueblo. Versículo 22. Prohibido comer grosura y sangre. Una vez más, lo recalca el Señor. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Creo que en Hechos 6 habla de lo mismo. Esto es la ley mosaica, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Y muchos que acostumbran que cuando degollan un animalito, ponen su vaso y se lo toman. Prohibido. Cuando toman y guisan y hacen relleno o moronga, prohibido. Es sangre, y eso todavía está vigente en el Nuevo Testamento. Seguimos. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Versículo 28. La porción de Aarón y sus hijos, o sea, la parte que les corresponde a ellos de los sacrificios. Vamos a darle lectura en el versículo 28. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles:
El que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio, mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. El pecho de Aarón y de sus hijos. Bien. La grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestro sacrificio de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya, porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofrecieren sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Capítulo 8. Consagración de Aarón y sus hijos. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y él las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés.
Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos, y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y lo puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos, y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Antes de ungir a los sacerdotes, el primero que fue sacerdote fue Moisés, porque él se quedó con la parte que Jehová había dicho para los sacerdotes. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y a sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. 7. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Hoy en día el liderazgo tiene ordenanzas, y tienen que venir esas ordenanzas directamente de Dios, y la congregación a hacerlas. Comienza el ministerio sacerdotal, capítulo 9. En el día 8 Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo: Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Riqueza literaria: expiación, chata, un pecado, una ofrenda, una equivocación,
También se usa para describir el castigo por el pecado o la ofrenda por la culpa. La raíz verbal chata significa pecar, haber cometido una falta, dañar, ofender. El sustantivo aparece más de 270 veces en el Antiguo Testamento y en 112 ocasiones se traduce como ofrenda por la culpa. Versículo 3. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz que inmoléis delante de Jehová. Y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación, y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar, y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él, y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto, pieza por pieza, y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, y los quemó sobre el holocausto del altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío, que era para la expiación del pueblo, y lo degolló, y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto, e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda, y llenó de ella su mano, y la hizo quemar sobre el altar delante del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, y pusieron las grosuras sobre los pechos. Y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Fíjense bien, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. ¿Quién lo bendijo? Aarón, ya siendo certificado, porque hay una doctrina que dice que solamente Dios puede bendecir, que nosotros no. Pero aquí estamos oyendo que Aarón, un ser humano, un sacerdote, bendijo al pueblo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, ahora los dos. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo.
Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Gloria a Dios. Fuego directo de Jehová. Capítulo número 10. Fuego extraño de Nadab y Abiú. Ahorita, en lo que hemos estado leyendo de Levítico, Jehová le dio instrucciones a Moisés y él lo hizo todo y decía como ordenó Jehová. Ahora Moisés le pasa instrucciones de parte de Jehová a los levitas, ya un escalón más abajo que Moisés, a los inicios. Y dice que ellos hicieron todo conforme les dijo Moisés que había ordenado Jehová. Es muy importante como líderes recibir instrucciones de qué es lo que debe hacer tal líder en su ministerio y luego pasarle esa orden venida de Dios a sus discípulos, a su congregación, a su célula. Dependiendo que donde esté liderando tal líder, tal pastor. Y ahora vamos a leer el capítulo 10, donde los mismos levitas desobedecieron la voluntad de Dios. Y vean lo que pasa cuando desobedecemos a Dios. Capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron de delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Aarón era el papá de Nadab y Abiú. ¿Usted cree que a un padre no le duela el que muera un hijo? Imagínense lo terrible que el mismo Dios que lo santificó a él, el mismo Dios que le dio ministerio a sus hijos, el mismo Dios acabó con su vida. Y esto fue por desobediencia. Que al cabo Dios es amor, no me va a dañar, no me va a hacer nada. Y vemos que el Señor se toma muy en serio la obediencia. Seguiremos leyendo en el versículo 4, dice: y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar, que era hermano de estos dos, e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Si se fijan, les dijo: murieron en pecado porque Jehová acabó con su vida. No muestren su dolor por lo que Jehová hizo, porque es como aprobar la desobediencia que tuvieron los hijos de Aarón. Hay veces que cuando los hijos toman un mal camino, uno debe entregárselos al Señor y Él se encargará de ellos. Hoy en día, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
podemos pedir que en vez de que mueran físicamente, sin aceptar a Cristo, sin ser salvos, Él los salve. Porque lo que importa es la otra vida, no esta. La vida de un padre no es estimada por Él ante la pérdida de un hijo. Por eso debemos orar por nuestros hijos, para que Dios los salve antes de que pierdan la vida de su cuerpo material. Versículo 8. Conducta dictada por el sacerdote. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Nosotros hoy en día predicamos en un lugar sagrado, de donde se imparte la palabra de Dios, y también es cuestión de respeto el no tomar vino ni sidra cuando se va a predicar, cuando se va a ejercer un ministerio, cuando se va a mover la mano de Dios a través de sus siervos. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. El vino, sabemos nosotros, el que tiene alcohol, o la sidra si tiene baja graduación de alcohol, puede alterar nuestros pensamientos y nosotros poder estar predicando alucinaciones de nuestra cabeza, ideas venidas a mal. Podemos confundir, como dice ahí, para poder discernir entre lo santo y lo profano. Muchas veces, aún conociendo la palabra de Dios, no somos sobrios en nuestros pensamientos y confundimos la doctrina de Dios y terminamos sin vino y sin sidra, pero sin ser sobrios, predicando lo que no conviene o lo que no viene en las Santas Escrituras. Riqueza literaria, inmundo, tame. Profanar, contaminar, ensuciar, inmundicia. Este adjetivo viene de una raíz verbal que se escribe de la misma forma y significa profanar o contaminar. El adjetivo tame aparece más de 80 veces. Generalmente se traduce como inmundo, y 75% de estas referencias están en Levítico, Números y Deuteronomio. La causa de la inmundicia es el contacto con cosas inmundas. Además, Dios impuso a Israel restricciones en el consumo de varias especies de pájaros, mamíferos, pescados e insectos, a los cuales se les considera inmundos. Este énfasis en la pureza o la inmundicia era parte del plan divino para enseñarle al pueblo de Israel la diferencia entre las dos condiciones. La tarea de aprender a distinguir entre lo santo y lo inmundo no solo era responsabilidad personal e individual de los sacerdotes, sino que tenían la obligación de enseñarla al resto del pueblo de Israel. Entonces imagínense, si no estamos pensando con sobriedad, no solamente no nos vamos a enseñar bien a nosotros mismos, sino que todavía vamos a enseñar mal a que nosotros discipulemos. Versículo 11. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. O sea, te digo esto porque así me lo mandó el Señor y eso es tuyo a perpetuidad. Versículo 14.
Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido, como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comiste la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la consagración, para que sean reconciliados delante de Jehová. O sea, no agarraron su parte. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debías comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés: he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. Pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiere yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto agrado a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Pues hemos llegado al fin de nuestra lectura. Hoy leímos a partir del capítulo 5 hasta el 10. Es que leímos el 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 6 versículos. Padre Santo, gracias, Señor, por ayudarnos. Señor, danos fuerza, el tiempo, Señor, y el corazón para leer su palabra en este día. Le pido, Padre Santo, que sea de bendición para todo aquel que vea este video, Señor. Que le sea de bendición, Padre, como lectura, y ministre, Señor, a través de estas palabras a cada uno de nosotros, Señor, para darnos cuenta cada día el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Porque no tenemos necesidad hoy en día de hacerlo. Y porque, aún siendo gentiles, no lo podríamos hacer. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, aún los gentiles somos salvos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, pues que Dios me los bendiga. Un placer compartir lectura con ustedes. Denle like a nuestra página, compártala, suscríbanse y apoyen este ministerio de leer la Biblia completa en YouTube e ir comentando poco a poco lo que Dios nos va mandando. Y en la siguiente leída de la palabra de Dios, pues será de más bendición porque ya conoceremos más. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Y nos vemos en el siguiente video. Se despide de ustedes el hermano Rigo. Que Dios les bendiga.